pero es uno de los temas favoritos del Señor. Son los recursos de Dios. ¿Qué cosas son los recursos? Recursos son los medios de Dios. Son el auxilio que Él usa cuando nosotros no tenemos recursos, no tenemos medios ni tenemos forma. Dios se glorifica en eso. Si hay algo que el Señor le gusta es mostrar de que Él es soberano. Soberano no solamente decir, bueno, tú habitas los cielos, de los cielos no te pueden contener, tú estás en toda esta grandeza de este universo, de este mundo, pero también Dios se hace grande en las cosas pequeñas, y lo hemos visto. Cuando en cosas pequeñas hemos visto que Él es cuando realmente pues nos impactamos y decimos, Dios, qué grande tú eres. Y no tenemos ni que alguien que nos esfuerce para alabarle, sino que sale de nosotros espontáneamente. Dios es un Dios que le gusta todo lo que viene espontáneo de su pueblo. Así que si nosotros vamos a apoyarnos, o sea, vamos a meternos en esta verdad. Nadie está capacitado para hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Pero Él nos capacita. Eso es lo bueno, que Él es el que nos capacita. Él es el que nos emplea. Él es el que nos adopta. ¿No es cierto? Y nos capacita. Entonces, esto habla de los recursos que tiene el Señor. Él no se basa en tus recursos, en mis recursos, no. El Señor se basa en los recursos de Él para que la gloria no nos la llevemos nosotros. Porque tenemos siempre la tendencia de nosotros decir, eso yo lo hice. Tú sabes, mi trabajo, mi esfuerzo, es algo muy del hombre, es algo muy natural, del hombre, que vean que el esfuerzo que ha hecho y que mira tanto para servir al Señor. Eso al Señor no le importa, no le llama la atención. Él lo que quiere es que nosotros lleguemos a Él en cero. Si alguien no ha llegado a cero y llega con un bultico en la espalda, el Señor te va a decir, suelta el bulto, porque yo quiero que tú llegues a cero. Y por esa razón, cuando el Señor empezó a anunciar el reino, ¿cuál era el anuncio del reino? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse de sus obras, de lo que ustedes han hecho, de lo que... ese era el mensaje de Juan el Bautista, y ese fue el mensaje para invitarlos a entrar al reino. Arrepiéntanse de lo que han caminado hasta ahora, y yo les traigo un camino nuevo y vivo. Así dice, el camino de Él es nuevo y es vivo. O sea, es algo que se puede vivir y algo que se puede experimentar. Mientras más vacíos y necesitados nosotros estemos, más podemos proyectar la gloria de Dios. Porque entonces no es nada nuestro, no traemos nada a nosotros. No podemos decir, esto fue mi propia conocimiento que tengo o mi propia vanidad, ¿no? Pero todo esto que nosotros estamos viendo y estando conscientes que venimos al Señor vacíos, y yo me acuerdo de un ejemplo que puso el Señor cuando entraron los discípulos a la sinagoga, al templo, a la sinagoga, no recuerdo si era el templo, la sinagoga, pero era el lugar de oración, y había un hombre que, pues uno que se creía mucho, y estaba diciendo, Señor, gracias, gracias, porque mira, me has hecho así, y no me has hecho como ese pobre pecador que está ahí. Y ese pobre pecador estaba completamente en cero, y estaba abochornado delante de Dios por su vida que había llevado, y solamente decía, sé propicio a mi pecador, sé propicio, Señor, fija tus ojos en mí. Estaba completamente abochornado delante de Dios, pero decía, gracias que tú no me has hecho como ese. Y entonces el Señor le dice a los discípulos, ¿quién fue quien vino primero a encontrarse con su Dios? O sea, ¿quién verdaderamente va a encontrar la justicia de Dios? Dice, el que se humilla, no este. Este estaba muy bien, pues tenía todo el conocimiento, pero Dios no funciona con eso. El Señor no funciona con eso. En esa actitud, el Señor sabe lo que hace. Tú quieres estar en tu propia sabiduría o tu propio ego o en tu propio yo. Sigue, y vas a seguir así. Pero aquel que se humilla, el Señor, tú eres el que añade, el Señor lo levanta. Y se humilla después cuando lo ve levantado. Esto es un principio que nosotros vamos a ver en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis.
muchos ejemplos que nosotros tenemos eran personas que llegaban al Señor sin recursos. Y yo voy a dar un ejemplo. María Magdalena. Yo nunca he hablado de María Magdalena. Esta era una mujer que tenía 7 demonios. Y una mujer con 7 demonios, ¿cómo puede actuar? Horrible. No sé qué le llevaban los demonios a hacer. Pero era una mujer que sabía que necesitaba de Dios. Y se acercó a Jesús y el Señor la libró. Y cuando el Señor la libró, aunque ella no tenía nada de ella de valor, humillada quizás hasta por la gente, porque era una mujer que quizás tenía, se desenvolvía en una forma muy fea por los demonios que la incitaban, y al verse libre de esos espíritus, siguió a Jesús. La solución de María Magdalena fue que ella reconoció que no tenía ningún recurso y que el Señor le estaba librando de todo aquello que ella había vivido. Y si tú vas aquí en Lucas 8, verso del 1 al 3, quiero leer ese párrafito para que ustedes puedan ver que en varias partes en los evangelios habla de María Magdalena, una mujer sin recursos. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. O sea, vemos que esta mujer, María Magdalena, que estaba en esa condición, porque sabemos como el tema que hoy estamos dando se llama los recursos de Dios. Esta mujer no tenía recursos, pero Dios es experto en tomar personas que no tienen recursos. Y si esas personas se enfocan en su Dios, en este Dios que los libra, entonces el Señor empieza a añadir los recursos. Y vemos ahí, ella se destacó en esa oportunidad donde iban los apóstoles, y ella iba también con el grupo de las mujeres intendentes de Herodes. No eran mujeres, personas cualquiera, eran gente de posición que ayudaban a Jesús con sus bienes. Yo no creo que María Magdalena tenía ningún bien, pero estas mujeres ayudaban en el ministerio de Jesús. Pero ahí no se quedó María Magdalena en eso. María Magdalena estaba cuando Jesús fue crucificado. ¿Saben eso? Ella no se paró ahí y dijo, qué bueno, yo estoy con Jesús mientras todo está bien. Porque eso pasa a veces cuando no estamos entendiendo mucho. Pero ella estaba tan agradecida al Señor por lo que se había sido librada, que cuando Jesús se lo llevan a la cruz, ella va con María y con las otras mujeres, con 2 de las madres de los discípulos. Y eso lo encontramos también, no lo voy a leer ahora, pero dice que estuvo allí en la crucifixión mirando de lejos, porque las mujeres no se podían acercar porque ellos los crucificaban desnudos. Nunca crucificaban a nadie vestido, sino para humillarlo, lo crucificaban desnudo, completamente desnudo. Eso lo encontramos en Mateo 27, 56. Allí estaba María Magdalena. Cuando Jesús fue puesto y llevado y fue enterrado, o sea, llevado al sepulcro, allí estaba María Magdalena sentada. Ahí vemos la fidelidad, ¿verdad? Porque los recursos de Dios te dan a ti un empuje para ser fiel. Y ella dice, ahí lo podemos leer en Mateo también 27, 61, que cuando fue puesto en el sepulcro, María Magdalena estaba sentada allí, esperando a ver qué iba a pasar. Porque ella había escuchado que Jesús iba a resucitar, ella había escuchado algo así. Cuando pasan esos 3 días, ¿no? Esos 2 días que era el día de reposo, y el día de reposo pues no se podía hacer nada, tú no puedes caminar más de 1 milla, o sea, donde Jesús fue crucificado, donde fue puesto, está fuera de Jerusalén, o sea que ellos no pueden caminar todo eso. Pasa el día de reposo, inmediatamente María Magdalena va para el sepulcro con los perfumes aromáticos, porque la costumbre era que tenían que aromatizar el cuerpo del muerto, pero no había dado tiempo porque iba a empezar la Pascua. Y ellos fueron con los perfumes aromáticos, María y María Magdalena.
Ya María Magdalena había entrado en un ministerio un poquito más. Pero cuando llega con el perfume aromático y llega todo, se encuentra que la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y fue realmente estas dos mujeres, pero me estoy enfocando en María Magdalena porque es la que no tenía recursos, fue la primera mujer que ve a Jesús resucitado. Una mujer sin recursos, una mujer librada de demonios. Cuando ve el sepulcro abierto y bueno, sale corriendo, entonces se le aparece Jesús. Y dice que se postraron a sus pies y le adoraron. Es la primera persona que le adora completamente resucitado. Y yo digo, wow, qué bendición tan grande tuvo María Magdalena. Pero María Magdalena no tenía recursos. El Señor comenzó a añadirle, porque su corazón, Dios no ve nuestros recursos, sino ve nuestro corazón. Y de ahí empieza a enseñarnos a nosotros la importancia de lo que es la fidelidad, de lo que es la perseverancia, de lo que es la diligencia, y todo eso lo va añadiendo el Espíritu de Dios, y vamos aprendiendo. El Señor no se apoya nunca en tu habilidad, eso yo lo tengo completamente, estoy convencida de eso. Lo vemos desde Abraham, no, lo vemos un poquito más antes, lo vemos a Noé. Noé no era un contratista, no era un constructor, y Dios le mandó a hacer un barco tan grande que de 3 pisos, que nadie podía hacer eso, solamente le dio las medidas y la forma y Dios le dio la sabiduría. Él no tenía esa habilidad, solamente tenía un corazón, dice que fue hallado justo en medio de todas esas generaciones, solamente Noé fue hallado justo y Dios dijo, a este justo lo escojo yo y yo le añado lo que se necesita para hacer lo que esta empresa tan grande que hizo, que fue un barco increíble, con una sola puerta, con una sola ventana, y la puerta la iba a cerrar Dios, ni siquiera él. No, o sea que tenía cosas muy extrañas, pero él se dejó llevar por el contratista que nosotros tenemos, que es el Señor. Él no se valió de sus habilidades, él y sus 3 hijos. Nadie le ayudó, ni nadie del pueblo. No aparece aquí jamás que nadie intervino en eso. Dios le dio la sabiduría. Hubieron 2 hombres cuando el tiempo de que se hizo el tabernáculo, que se comenzó a construir el tabernáculo, se necesitaba una gente especial. ¿Pero qué gente especial si todos eran esclavos? Todos eran gente que había ayudado en construcciones, esclavos, haciendo ladrillos, sus manos estaban destrozadas, no eran expertos en nada fino, en nada delicado. ¿Cómo Dios iba a buscar 2 personas con una habilidad tan grande para hacer trabajos en oro, coser con hilos de oro y hacer cosas primorosas, como dice ahí? Pues Dios escogió 2 hombres, uno de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Dan, Aholiab y Besalil. Escogió 2 hombres y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo escogido a estas personas que van a hacer un trabajo y le estoy dando sabiduría para que sepan trabajar en oro, en metal. Y yo se lo voy a leer, está en Éxodo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios es el que habilita. Los recursos vienen de Él. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar también. Porque mucha gente cuando se hace experto en algo no quiere mostrar los secretitos de lo que sabe hacer. ¿No nos pasa eso a las cocineras a veces? No quiero dar la receta porque me van a copiar. ¿No pasa eso con restaurantes, verdad? No te quieren dar la patente que tiene. No, eso es algo secreto, es algo que no se puede enseñar, porque si no, entonces no compiten. Tenía el arte para enseñar, porque no todo el mundo tiene arte para enseñar. Entonces Dios le dio el arte para enseñar y explicar para aquellos que también iban a intervenir en ese trabajo primoroso que era el tabernáculo, ¿no? Dice, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención
y bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Todo hombre que sentía en su corazón ir a trabajar en la obra, ¿sabes qué? Dios le daba la sabiduría. Pero era movido. Dice que el Señor nos mueve, nos constriñe. Él es el que nos llama, nos empuja. Él es el que nos empuja. Cuando tú te dejas empujar, ahí viene la sabiduría. ¿Por qué qué? Porque vas a hacer algo para Él. Y eso fue lo que pasó con estos dos hombres. Nadie nunca había hecho, yo digo, unas manos de esclavos que van a ser unas manos de esclavos, que nunca habían conocido más nada que la tierra, la paja para hacer ladrillos, todo lo que hacían ellos, hacer ladrillo, hacer ladrillo. Ese era el trabajo de ellos desde que tenían tiempo ya, edad para poder trabajar. Ese era el trabajo de un esclavo, pero Dios les dio la sabiduría. Ellos estaban en cero. Qué importante, ¿verdad? Entender que cuando vamos al Señor estamos en cero. Señor, pues aquí estoy. Yo me gozo realmente cuando veo que el Señor usó siempre mujeres estériles. ¿Sabes que el Señor usaba mujeres estériles para desempeñar un trabajo increíble? Sara era estéril. ¿Y por qué el Señor no escogió una mujer que fuera fértil? Ah, no, porque la gloria la iba a llevar el Señor. ¿Sí? Porque yo me puse a mirar y hay muchas mujeres estériles en la Biblia que fueron de tremenda bendición para el desarrollo del pueblo de Dios. Y eran muchas limitaciones, las limitaciones que tenían. Sara tenía una limitación, pues Sara ya era una mujer ya mayor. Realmente cuando nació Isaac, cuando Dios le dio a Isaac, tenía 90 años. ¿Cuándo una mujer de 90 años puede tener un hijo? ¿Por qué? Bueno, porque cuando salió de Ur de los Caldeos, Sara tenía 65 años. O sea que ya se consideraba una mujer estéril y había pasado su tiempo fértil y Dios la llama, pero salió en cero. Riquísimos, eran riquísimos, pero eso no cooperaba ni ayudaba a lo que el llamado que Dios tenía para él. El llamado era que tuviera un hijo. Todo el llamado de Dios para Abraham era un hijo, porque él iba a constituir, iba a comenzar una nación. Y para comenzar una nación tenía que comenzar con un hijo, porque ella estaba viejo. Ella no estaba para hacer una nación él, sino lo que iba a salir de él y lo que se iba a multiplicar. Y Dios los llama viejos y estériles, porque los recursos vienen de él. Y Abraham aprendió que los recursos realmente fueron de Dios. Trató por todos los medios de ayudar a Dios y sabemos cuál fue el problema. Tuvo un muchacho Ismael, que vino a ser un tropiezo para Isaac y finalmente lo tuvo que sacar y mandar fuera. ¿Por qué? Porque no ayudaba, el crecimiento de Isaac no le ayudaba la cooperación del hermanito Ismael. Pues se burlaba de Isaac, sentía celos de Isaac, le tenía envidia y lo mortificaba. Y Sara tuvo que decir, echa fuera el hijo de la sierva, porque no se va a criar mi hijo con el hijo de la sierva, porque no va a ser heredero. Y este dicho le pareció muy duro a Abraham, porque a nadie era duro. Dios le dijo, obedece a Sara, échalo fuera. Y tuvo que sacarlo. Todas estas cosas nos están enfocando a nosotros, que nosotros podemos decir, yo no tengo ningún recurso para nada en el reino, Señor. Ay, qué bueno que ya lo reconoce. Eso quiere decir que vas a empezar a encontrar los recursos del Señor. Porque yo veo que cuando llega el momento que Raquel, por ejemplo, Rebeca, porque sabemos nosotros que Isaac se casó con Rebeca. Rebeca le dijo, dame hijos o si no me muero. Era también estéril. Resulta que el Señor ha llamado a una gente para hacer una nación y todas las mujeres eran estériles. Eso no está un poquito como que
espérate, déjame ver, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios tiene esa forma de actuar para que la gloria no se la lleve el hombre? Porque el hombre es muy dado de ganar la gloria y decirse, mi habilidad me llevó a esto. Soy yo el importante. ¿Qué lucha hay entre la gloria? Dice, y los hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay una lucha con la gloria. Gloria es fama. El hombre, el ser humano le gusta la fama. Le gusta ser reconocido, le gusta que digan, uy, mira, qué tremendo, cuántas habilidades, qué bueno, que no es malo, suena bien. Pero cuando nos estamos topando con la gloria de Dios, respeto, porque Dios es celoso. Ahí lo dice, uno de sus nombres propios de Dios es celoso celoso de su gloria. No comparte su gloria con nadie, con nadie. Dios es uno. Y su gloria, mi respeto, toda la gloria se la tiene que llevar Él. Es la forma en que nosotros le exaltamos a Él diciendo, todo viene de ti y todo proviene de ti. Y todo de tu mano proviene, Señor. Por eso, cuando vemos todo este caso de mujeres, yo di una vez un estudio que se llama Las 7 mujeres estériles. Resulta que las mujeres, el punto más importante para Dios y para desarrollar su pueblo, debieron haber sido mujeres fértiles. Yo, si hubiera sido Dios, le hubiera dicho, ¿por qué no escogiste a esas mujeres que tienen un hijo cada año? Y hubiera llenado la tierra enseguida, y hubiera hecho un pueblo tremendo. No, escogió a Sara y tuvo un solo hijo. Y de ese hijo salieron 2 hijos. Y de ese otro hijo, pues salieron 12. Y así poco a poco. Porque así es Él. La gloria se la lleva a Él. Y el mismo caso, cuando se casa el hijo de Isaac con Raquel, Raquel tampoco daba hijos. Y también dijo, dame hijo porque no, me muero. Si no tengo hijo, me muero. Cuando ella confiesa eso inmediatamente, pues Dios la visita. Porque tú tienes que reconocer tu no habilidad. Decir, Señor, ¿qué hago? Es el mismo caso de Moisés. Moisés se topa con la gloria de Dios, ve el fuego, un fuego que quema, que no quema y que no quema, pero quema. Y es un fuego extraño, un fuego raro. Y entonces él le dice, Señor, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y él se acerca, pero ya en sus limitaciones, un hombre de 80 años, ¿qué va a dar? Cuidar ovejas, bueno, quizás por un tiempo, porque ya cuando empieza a cancanear ya ni eso. Porque se le olvida contar hasta las ovejas, ¿no? Qué bueno que en aquel tiempo no había Alzheimer. Pero él tenía que estar ahí con sus ovejas. Pero cuando él llega a acercarse y Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, tu caminar ahora va a ser diferente. Él obedece, que esa es la primera cosa que cuando reconocemos que la habilidad nuestra no viene, nuestra habilidad, nadie es hábil delante de Él. Diga todo hombre, Señor, tú eres el que llenas todo, tú eres el que haces todo. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, pero ¿con qué yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué si hace 40 años yo tenía habilidades? Yo había estudiado en las mejores escuelas egipcias, yo estaba preparado, estaba capacitado, tenía muchas relaciones, porque él estaba siendo preparado para ser un faraón. Él era el nieto del faraón, adoptado, pero era el nieto. O sea que él tenía todas las habilidades habidas y por haber que se le puede dar a un ser humano, que es el estudio, la preparación, todo. Estaba listo, tenía un carácter de líder y él lo sabía que tenía el carácter de líder. Todo eso lo sabía él, pero Dios no podía funcionar en eso. Dios no podía funcionar con un Moisés así. Necesitaba un hombre manso para lidiar con casi 2 millones de gente. Y él creía que se necesitaba alguien muy, tú sabes, muy preparado para poder explicarle y hablarle a Faraón, suelta al pueblo. No sabía cómo iba a hacerlo. Pero ya 80 años, pues que con una vara, ¿cómo le iba a hacer eso? Pues ¿qué pasó? El Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas el que libres a Israel. Yo tengo ese plan y yo te capacito. No puedo, tartamudeo, ni sé hablar, no importa, te pongo a tu hermano de Aarón que va a ser tu boca. Si el problema es ese, él va a ser tu boca. 5 veces le dijo a Dios, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Sabes qué? En el último no puedo, el Señor que me dio que se enojó. Y le dijo, yo no le puse la boca al hombre.
tú vas a ir, yo te he capacitado hoy. De ahí en adelante, un Moisés lleno pues de una decisión y una resolución, o sea que un cambio tan grande, Dios lo capacita, porque él ve su limitación, hermano. Ya un hombre que ya pues estaba para retiro, de buenas a primeras, el Señor le dice: ahora tú te vas a levantar y tú vas a ser el líder de un pueblo, 80 años, líder. Pues sí, el Señor puede hacer maravillas. Y fue tremendo, y se fue el hombre más manso de toda la tierra. Alcanzó una madurez en el trato con Dios tan grande. Fue el único hombre que pudo ver no vio el rostro, vio las espaldas del Señor. Vio su gloria, brilló, su rostro cambió, su carácter, todo cambió, porque tomó los recursos de Dios y empezó a funcionar con los recursos de Dios. Entonces Dios le dijo: ahora tú vas a tomar esta vara y con esta vara tú vas a pasar todo ese desierto. Y con esa vara pasó todo el desierto. Ya no iba a pastorear ovejas, iba a pastorear gente. Pero Dios le dio la habilidad, le dio la práctica todo ese tiempo que estuvo en el desierto. O sea, en donde él estaba con, pues, casi realmente que era un desierto, porque fue en el Sinaí, donde él ahí cuidaba sus ovejas y donde mantenía. Era una vida realmente bastante desértica. Pero esto es lo que Dios enfoca siempre, su poder en lo imposible. Porque cuando nos topamos con lo imposible, ya no podemos decir: Señor, yo puedo, sino no puedo más. Me rindo. Hasta aquí llegué. Estoy en el fondo del pozo. Como decía David, del fondo del pozo clamé a mi Dios y me sacó. Porque cuando tú reconoces que estás en el fondo, reconócelo, no patalees. Reconócelo. Yo veo que todas estas mujeres, cuando dijeron: mi matriz está seca, pero tú dices que tengo que tener un hijo, yo te creo, añade tú. Y cuando esto ocurría, entonces, señora, y la gloria de Dios aparecía. Qué tremendo, ¿verdad? Esos son los recursos de Él. Cuando vamos aquí, en este caso, que ya nuestra gloria se va a pique, nuestra fama se va a pique. Cada vez que hay un político, algo que pierde cierta fama porque dice algo tonto o fuera de lugar que todo el mundo se burla, su fama se va a pique, porque no ha sabido manejar la situación. Pero bueno, yo quiero que vamos a enfocarnos ahora en otro ejemplo. Marta, sabemos la historia de Marta. Marta era una mujer que tenía muchas habilidades. Era la que cocinaba, la que limpiaba, la que llevaba, la que traía, la que que hacía las comidas, hacía la cena, preparaba. Era una mujer que se movía, era hábil. Tenía muchas habilidades. Pero cuando muere su hermano, ya el Señor le había ministrado, le había dicho: mira, Marta, esto es necesario, y cosas así. Dios le había hablado, porque el Señor ama a todo el mundo y habla con todo el mundo. El asunto es que a veces no lo escuchamos, pero Él habla. Dios es un Dios que comunica. Dios no es un Dios mudo. Él puso boca al hombre, pero porque Él tiene boca. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios habla. Marta le dice en Juan 11, por si lo quieren buscar, 39. Muere su hermano, van allí al sepulcro. Marta le dice: Señor, ya apesta. Ya hace 4 días que se está pudriendo. Ya el Señor le ha hablado antes, le ha dicho: no te preocupes, que si tú crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero es tan fuerte el dolor. El dolor, ¿sabes qué? Que el dolor a veces nos hace un poco necio. El dolor a veces madura. Yo no digo que no. Cuando alguien está pasando por una prueba y está enfocado en el Señor, pues da una palabra de sabiduría. Pero si no está enfocado en el Señor, hermano, qué necedad. Toda la culpa se le echamos a Dios, se lo echamos a este, se lo echamos al otro. Y no sabemos cómo nosotros manejar eso. No sabemos cómo salir de ese tremendo dolor, ese apuro, una situación. A alguien tenemos que echarle la culpa para sentir un alivio. Ay, ya le eché la culpa a este, ya yo me salí de la culpa. Ya le había echado la culpa al Señor. Ya Marta se había desahogado y le había dicho: Señor, y si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Pero te avisamos y mira cuándo viene, cuando está podrido.
Mira cuando viene, el Señor estaba permitiendo que todos los recursos se acabaran hasta que se pudrieran. Y el Señor estaba esperando que estuviera bien podrido. Donde estaba el Señor, a donde llegó allí, Betania no estaba lejos donde él estaba. Él quiso adrede esperar. Vamos a enseñarle una lección, no solamente a estas mujeres, sino a todo el pueblo. Y la gloria de Dios se va a ver aquí. Y el Señor se quedó y esperó. Pues cuando llega allí ya no hay solución, ya todos los recursos se acabaron, ya el hombre está podrido, pues ya había resucitado el Señor a gente, pero acabadita de morirse. Cuando pasó aquel cortejo fúnebre y el Señor paró el cortejo y levantó al muchacho, pero el muchacho ya llevaba muerto unas horas solamente. Eso es fácil, eso es facilito. Después cuando levantó a la hija de Jairo, que muere y llega ahí y la resucita. Pero ya ahora la cosa está un poco grave. Ya era imposible. Se acercan al sepulcro y ella le dice, Señor, ya llegue. ¿Por qué tenía que abrir su boca Marta si ahí estaba el Señor? Ahí el Señor traía la solución. El Señor nada más que le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees verás la gloria de Dios. No se lo dice a María, se lo dice a Marta. Porque Marta es la que tenía mucha habilidad. Ella podía manejar todo. Por esa razón ella sabía saber todas las cosas, pero María lo que quería escuchar a Jesús. La habilidad de María era buscar la presencia de Dios, aprovechar cuando el Señor estaba allí en Betania, de escuchar todo lo que el Señor decía. Ese era el deseo de María. Pero Marta se ocupaba en muchas cosas. Tenía muchas habilidades. El Señor le demostró que todo esto, nada de esto funciona en el momento dado. Sabemos el resultado. ¿Cuál fue? El Señor solamente elevó una oración súper corta. Porque si a mí me dicen que yo tengo que orar por un podrido, óyeme, yo me meto ahí, ayuno, oración, no sé qué, porque eso es un reto grande, eso es un reto muy grande. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes y yo sé que esto es para glorificar tu nombre. Y con la misma llamó a Lázaro y con la misma Lázaro sale fuera. Ya Lázaro no estaba podrido. Yo estoy segura que Lázaro ya no estaba podrido. Ya todo se había restaurado en este hombre. Cuando Marta le dice, está podrido, ya Lázaro no estaba podrido porque Dios había puesto ahí todo su empeño y toda la habilidad de él y todo el coraje y la bendición y el milagro de restaurar esa carne, restaurar todo, su sangre, su todo. Y se levantó y salió vivo. Eso fue un milagro increíble. Dios se basa de sus opciones, no de las nuestras, porque Él es soberano. Él es el soberano. Muchas veces el Señor disminuye nuestros recursos para que se vean los recursos de Él. Yo eso sí lo he visto. Él disminuye nuestros recursos y no se asuste, no quiere decir que mañana se van a quedar sin trabajo y nada de eso. No, no es eso. Sino que te muestra de que Él puede. Dios todo lo puede. ¿Acaso nosotros no lo hemos dicho en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Eso de niños, de la escuelita dominicana nos enseñaban. Repite conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros todavía aquí lo decíamos, pero aquí nada. Ahora lo estamos entendiendo. Que nuestros recursos se perfeccionan cuando vienen de Él, no porque nosotros somos los bárbaros, nada de eso. Dios disminuye esos recursos y lo disminuyó en Gedeón. Gedeón vivió un tiempo, no era ni profeta, ni era esto, nada, solamente era un hombre que estaba sufriendo porque había una tribu muy grande, un pueblo muy grande, se llamaba Madián, que se dedicaba pues a atacar y robar el trigo, la comida. Entonces todos, imagínate, sembraban y venían y arrasaban y no tenían ni comida para los animales, ni para ellos, ni nada. Y era una situación tan difícil lo que estaban pasando que no sabían qué hacer. Y comenzaron a clamar a Dios. Y comenzaron a rogarle al Señor que les ayudara. Señor, los madianitas vienen y nos roban todo. Pero el problema era que el pueblo le había dado la espalda a Dios
y comenzaron a adorar otros dioses, los dioses amorreos. Le tenían más temor a los dioses amorreos que al verdadero Dios. Y Dios dijo, ajá, madianitas, vayan allá y hagan lo que tienen que hacer. Porque déjenme decirle que todo está en control de Dios. Él pone reyes y Él quita reyes. Por si todavía no lo entendemos, Él pone reyes y Él quita reyes. Y permitió que los madianitas fueran y les robaban la comida y todo, y ellos pasaban una situación difícil. Entonces fue cuando Gedeón, pues, ¿qué hace? La gente empezó a vivir en las cuevas, empezaron la gente a irse a las montañas y a vivir en cuevas, huyendo de los enemigos, porque no sabían qué hacer, por lo menos para comer y poder sembrar. Y es una situación, hermanos, que es difícil, imagínense. Pero ¿qué pasó aquí? En medio de todo esto que se vivió, Dios, el Señor, nuestro Dios, ama a su pueblo. Él ama a su creación. Él ama a sus hijos. Eso nunca se nos quite de la mente que el Señor no ama. El Señor ama. Como vimos la vista que vimos el viernes. Si dudas algo, mira la cruz. Y mira que en esa cruz Él se dio por nosotros, por amor. O sea que si Él se dio por amor, es un Dios de amor. Y es un Dios que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero a veces tenemos que aprender la lección un poquito difícil porque no la aprendemos, porque pues estamos muy entretenidos o porque creemos que mi gloria es más importante o simplemente yo quiero usar mis habilidades para salir del apuro. Y eso pasó con Gedeón. Gedeón empezó a lo que sembraba, lo tapaba para que los enemigos no vieran su comida y no se la robaran para poder comer él y los animales. Y entonces Dios mandó ahí a su ángel, el ángel de su presencia, el mismo Dios, porque después aparece ahí que el Señor mismo le habla. Y cuando lo ve en esa posición, le dice, varón esforzado y valiente, ¿qué estás haciendo? Y él dice, ¿cómo que varón esforzado y valiente si mira cómo estoy muerto de miedo? Lo que tenía de recurso Gedeón era un miedo que se estaba muriendo. Ese era el recurso. A veces tenemos nosotros como recurso eso, que tenemos miedo y decimos, es que tengo tanto temor, porque la cosa está tan mala, está la situación y la crisis, el desempleo, y ay, qué mala está la situación. Y esos son los recursos por los cuales yo estoy parado, estoy sostenido. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando le habla bueno, lo voy a leer algunas cosas aquí para no parafrasear. ¿Okay? Capítulo 6 de Jueces. Estoy solamente tomando ejemplos, pero si vamos a tomar ejemplos, la Biblia entera habla de estos casos. Toda la Biblia habla de ejemplos de personas que no usaron sus propios recursos para hacer el plan de Dios, para cumplir el plan de Dios, sino que Dios les dio la habilidad para hacerlo. En el capítulo 6, voy a leer un versículo primero, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Cuando pase ese tiempo, vamos a ver un poquito más acá. En el verso 11, para no demorar mucho. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando le dice eso, aquel arremete contra Jehová. ¿Por qué no arremetió contra los dioses amorreos? No, arremetió contra Jehová. Y le dice, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con este enojo, porque estaba enojado. Gedeón estaba enojado porque decía, ¿cómo este Dios tan grande que libró a nuestro pueblo de manos de los egipcios, ahora no se fija en que nosotros estamos pasando apuros? Pero él no se fijaba de que ellos le habían dado la espalda a Dios y andaban adorando a otros dioses. Él no se percataba de eso, no estaba en eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros una situación, una condición de la que estamos pasando, inmediatamente vamos a arremeter contra Dios.
¿Por qué, Señor, tú permites esto que me estás pasando a mí? Yo, un hijo lavado con la sangre gloriosa de tu hijo. Yo que tengo tantas promesas que hay en la Biblia, que no sé cuántas 700 promesas, que me las sé hasta de memoria. Y ahora mira yo. Y esto le pasó igual a Gedeón. Gedeón le pasó lo mismo. El Señor le dijo, esa fuerza que tú tienes para arremeter contra mí, ve contra el enemigo, pero no vengas contra mí. Porque muchas veces nosotros arremetemos contra Dios y aunque no digamos nada, pensamos mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? En el momento que digo ¿por qué yo y por qué a mí? Estoy diciendo, Dios, qué mal te portaste, qué mal lo estás haciendo. Te estás olvidando que aquí hay alguien que ha sido lavado con la sangre de tu hijo. Mira, no damos todo ese discurso a Dios, pero el corazón pues lo dice. Ve con esa fuerza y arremete contra ellos, pero no arremetas contra mí. Mira, Dios le dio la capacidad a Gedeón, que no tenía, porque era un hombre con miedo, de forzado y valiente, no tenía ni un chícharo. No tenía, tenía miedo y que se esforzaba para guardar la comida, pero no para guardar que el pueblo fuera también bendecido, sino que él, su pellejo primero. Como dice aquí, primero mis parientes que mis dientes, ¿no? Como dicen aquí. O algo de eso. Ah, mira, al revés. Primero mis dientes que mis parientes. Ah, bueno. Eso nada más que lo he escuchado aquí. Nunca lo había escuchado en otro lado. Para mostrarle la soberanía de Dios, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Prepara un ejército. No voy a hablar tanto en detalle. Él levantó un ejército, preparó un ejército de 135,000 hombres. Y pues él dijo, bueno, pues está bien porque, preparó un ejército de 32,000 hombres contra un ejército de Madián de 135,000 hombres. Dijo, bueno, 32,000 hombres contra 135,000. Bueno, pues no está mal el ejército. Cuando Dios lo vio, le dijo, no, tu ejército es muy grande. Y el Señor comenzó a disminuirle. Le dijo, anúnciales ahí que los que tengan temor, que se vayan. Yo no quiero gente con miedo. Los que tienen temor, que se vayan. Si tú te vas ahí y vas a ver ahí que 22,000 hombres se retiraron, dijeron, no, nosotros tenemos miedo. Y quedaron 10,000. Él dijo, bueno, todavía un ejército de 10,000 es bastante, ¿no? Pero entonces el Señor los prueba y le dice, no, todavía es mucho. Yo tengo que todavía quitar tus recursos, porque tú estás demasiado, te estás creyendo mucho. y no vas a llevarte la gloria tú. Tú no te vas a llevar la gloria se la va a llevar el Señor. Así que tú no te vas a llevar la gloria, llévamelo a las aguas, vamos a probarlo. Y aquellos que tomaron las aguas y que se tiraron y tomaron el agua, que fueron solamente 300 hombres, dijo, escoge 300. 300, Señor, contra 135,000. Con 300 es bastante. Pero son 135,000 los madianitas. Y somos nada más que 300. Y no van a usar armas. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a usar armas? ¿Y cómo vamos a pelear? No van a usar armas. Esos son los recursos de Dios. Le dijo, van a usar una trompeta cada uno. Consigue 300 trompetas, que fueron de cuerno, tipo chofar. Usa 300 trompetas, una antorcha y una vasija de barro. Esas son armas más raras que el Señor puede mostrarnos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una para venir contra un ejército y usar ese tipo de armas tan raras? Pero Gedeón se dio cuenta de algo, que Dios estaba haciendo algo porque Dios le había mostrado ciertos milagros y ciertas cosas. Él se dio cuenta que eso todo estaba proveniendo de Dios y la habilidad venía de él y los recursos venían de él y fue obediente. Dijo, y haz 3 grupos, 100, 100 y 100. Y van a ser así. Cuando tú comiences a tocar la trompeta, que todos la toquen a la vez, que entonces agarren, rompan, porque traían la antorcha escondida adentro de la vasija de barro, o sea que había una oscuridad total. En eso rompan la vasija y que se vea esa luz y que se oiga la trompeta. ¿Y sabe lo que pasó? Que el ejército se mató uno contra el otro.
sin usar un arma. Dios venció a los madianitas sin usar un arma. Una estrategia que ni aquí ni los Green Beret, no, ni el ejército más preparado pudo haber hecho una cosa así. Pero los recursos vinieron de Dios. Y ahí aprendió que Gedeón, wow, qué tremendo que nosotros seamos dispuestos a cumplir en medio de lo que nos presenta para usar recursos diferentes a lo que nosotros hemos usado. Por eso cuando el Señor dice, y si alguien te ofende, bendícelo. Parece como que eso, que no, parece que está fuera de lugar. Eso funciona. Y eso funciona. Porque Él lo hizo el Señor. El Señor es el experto en relaciones. Y Él es el único que nos puede enseñar esto. Cuando María, yo les he dado muchos ejemplos, pero ustedes pueden buscar ejemplos aquí, hermano. Cada personaje en las Escrituras es un ejemplo de la soberanía de Dios. En su poquita habilidad, Dios hizo cosas grandes. Dios nunca pudo hacer cosas grandes en habilidades de personas que se creían como Saúl. Saúl se creía lo máximo. Era el hombre más alto de todo Israel. Dice, de hombros arriba, le llevaba la cabeza a todo el mundo. Era bello, era hermoso, era precioso, era presentable. Era un tipazo de hombre, pero fue una nulidad como rey. No sirvió para nada. Pasó casi todo su reinado loco, fuera de su mente, matando gente, teniéndole miedo a Dios, teniéndole miedo a los filisteos, le tenía miedo a todo el mundo. Fue un fracaso de rey y fue el primer rey de Israel. Y lo escogió el pueblo, porque el pueblo quería ver las habilidades, ¿no? Y dijo, yo creo que el mejor rey que pueda haber en Israel sea Saúl, porque es el más alto, el más hermoso, el más tiposo, el que nos puede representar. Y todas las naciones van a decir, ¿qué clase de rey tiene Israel? No sirvió para nada. Hasta mató un pueblo de sacerdotes, mató un montón de sacerdotes, solamente porque se enojó. Se enojó porque un sacerdote le dio la espada de Goliat a David y le dio los panes de la provisión allí y él se enojó y mató todo el pueblo, sabiendo él que eran pueblo de Dios. Hizo cosas tontas y criminales. Ese fue Saúl, el primer rey que hubo en Israel, porque el pueblo lo escogió porque lucía muy bien. Y Saúl, cada vez que veía a alguien que tenía las mismas características de él, lo escogía para su ejército. Y fue el ejército más basura que hubo. No sirvió para nada. Nomás que vieron un Goliat, un filisteo gigante, ¿y sabes qué pasó? Se echaron para atrás y estaban muriéndose de miedo, porque no tenían la habilidad de Dios, no tenían los recursos de Dios y no tenían sus propios recursos. Ustedes pueden ver eso, que entonces después cuando Dios escoge a David, David no tenía ningún recurso de ser el rey de Israel ni nada de eso, ni siquiera tenía linaje ni sangre azul, pero tenía un corazón como el corazón de Dios. Dios no busca nuestros recursos, sino nuestro corazón. Ustedes pueden vivir tranquilos, hermano, que es así. El Señor busca nuestro corazón, no busca lo que nosotros, ni nuestra habilidad. Él te las puede dar y mejores de las que tienes. Te puede dar una habilidad y una sabiduría como se la dio a todos aquellos y a los profetas, como vemos, por ejemplo, David. David llegó a ser profeta, llegó a ser rey y llegó a ser sacerdote. Él no ofició como sacerdote, pero él se ponía el efod de lino y él adoraba a Dios y él hacía el sacrificio, cosa que ningún rey pudo hacer. Un rey lo hizo y ¿sabes qué? Fue cortado del reino. Y ese fue Saúl, que dijo, yo voy a poner el sacrificio porque tengo que hacerlo para que Dios me vaya conmigo en la guerra. Y el profeta vino y dijo, ¿por qué has hecho esto? Tú no sabes que no podías hacerlo. Tu corazón no va correcto con el corazón de Dios. Lo has hecho para salir en defensa, pero no lo has hecho de corazón. Y eso enojó mucho a Samuel, al profeta Samuel, cuando se le adelantó a presentarlo. Mas, sin embargo, David presentaba sacrificios a Dios y adoraba a Dios y danzaba delante del arca del pacto. Y nunca, jamás, Dios dijo, óyeme, qué falta de respeto, David, hacer esto. No, porque lo hacía de corazón. Todo lo que tú hagas de corazón, lo haces para Dios de corazón. Dios lo acepta, pero como lo máximo, porque eso viene a través de la habilidad de Él.
Y por último, es María. María es una de las mujeres que yo compartí sobre que ella no debía haber tenido, pues, hijo. Era soltera, o sea, no se había consumado el matrimonio. Estaba en espera que viniera el novio a buscarla. Ya se había hecho el compromiso, estilo judío, ¿no? Que ya se escoge, se hace compromiso y un buen día viene el amado, la busca y la lleva al tálamo, o sea, a la casa del novio. Pero eso no había ocurrido, era virgen. Cuando viene Dios y busca una virgen para que tenga el hijo. Y eso era imposible. Ella dijo, no conozco varón. ¿Cómo va a ser esto? No conozco varón. Él dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te hará sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era algo nuevo, porque esto nunca había pasado. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el ángel Gabriel? Porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él no se basa en tus habilidades ni en tus recursos, los recursos que vienen de Él. Si Él te llama, Él te capacita, hermano. Él te prepara. Si tienes que hablar con el que tengas que hablar como hizo con Moisés, ve a hablar con Faraón. Y si Faraón me anda buscando para matarme a mí, porque yo maté a un egipcio, ¿y cómo voy a hacer? No, él fue con la autoridad del gran yo soy, llegó. Y sí, hubo su conversación con el faraón, pero finalmente el faraón dejó salir al pueblo porque Dios estaba en eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos hoy enfrentando, nosotros no podemos decir, bueno, pero esto ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿no? Hermano, todas las habilidades, ¿por qué tuvo el Señor Jesús escoger a 12 hombres y muchos de ellos con limitaciones? No decía, ¿cómo es esto que está hablando? Si son sin letra y son del vulgo. Decían de Pedro, decían de Juan. No tienen letras, no son letrados. Yo no digo, no todos, los 12 apóstoles fueron una gama de caracteres, porque por ejemplo Lucas era médico, Mateo pues era recaudador de impuestos, habían que sí estaban preparados, pero más de ellos pues pescadores, gente que tejían las redes, que pescaban el día entero. Pero el Señor toma, y todos ellos dijeron, bueno, Señor, aquí estamos. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Se quedaron en cero. Y el Señor comenzó a poner en ellos todo lo que Él quería poner en ellos. Y ahí vemos nosotros después, cuando leemos los evangelios, decimos, wow, mira qué tremendo que esta gente ni entendían casi, pero cómo el Señor los escogió. Porque el Señor es así es el Señor. Él no se basa ni en nuestra habilidad, sino que Él comienza a añadir. Él lo que busca es nuestro, corazón, hermano. Es lo más importante que hoy nosotros podemos entender en esto. Si no hemos entendido aquí nada, cosa que no, yo sé que hemos entendido, vamos a entender esto, que el Señor se enfoca en nuestro corazón, en nuestra perseverancia, porque otra cosa, nuestro corazón está dispuesto, pero persevero como María Magdalena, que dijo, no, yo no dejo a este hombre, este es el Mesías, me sacó demonios. No, sabe que no se sabía, no se sacaba así demonios así, porque así, no había liberaciones así, tú sabes, había exorcistas, habían exorcistas en aquel tiempo, pero a la manera de Jesús, no, que le decía, sal de él y salía. Hay personas que agarran hasta por el cuello a la gente para sacar los demonios, que eso no es así tampoco. Jesús le decía, sal de él, calla, enmudece, sal de él, y salían. Y el pueblo de Dios estaba cargado de muchas cosas, Pero todas estas cosas que vio María Magdalena, que lo vio Moisés, que lo vio Abraham, que lo vieron tantos patriarcas que vieron y fueron llamados en medio de las limitaciones, ellos pudieron darle toda la gloria a Dios, porque ellos no habían añadido nada, sino Dios les añadió. El tiempo que estuvo Abraham en la tierra prometida, que no era ni siquiera su tierra, lo único que tuvo Abraham suyo allí fue el pedacito que compró para enterrar a su muerta, a Sara.
Y después ahí fue también Jacob encerrado y fue todos los que morían de ella, de esa dinastía. Ahí, ese pedacito, él la compró. Él dijo, yo no voy a enterrarla donde una tierra que no es mía. Y Dios le había dicho, esa tierra es tuya, va a ser tuya. Y él vivió como si fuera de él. Pero él compró ese pedacito para enterrar su muerta. Eso es fe, porque él sabía que ahí iban a retornar, ahí iban a volver, aunque él era muy anciano. Porque Dios se lo había dicho. Entonces el Señor dice, yo no me baso en tus habilidades, sino que yo te las puedo dar. Yo te puedo hacer hábil para hacer cosas que tú ni te puedes imaginar. No solamente en eso, sino en la fe y en todas aquellas cosas que el Señor nos prepara, nos pone retos. Porque mira que tenemos retos en esta vida, hermano. Tenemos muchos retos en esta vida. Cuando viene una enfermedad, por ejemplo, ¿cómo manejar eso? Cuando viene una prueba de ese tipo o viene otro tipo de prueba, ¿cómo vamos a manejar esto sin que eso me minimice o me haga a nosotros, pues, perdamos la cabeza, no sabemos qué hacer? Como hay personas que viene un momento de una situación difícil, agarra, pum, y se mata y ya dice, bueno, ya salí de esto. O ya, llévame. Señor, yo no sé, no puedo. No, ese es el momento que nosotros podemos decirle, Señor, estoy en cero. Decláralo. Y no con esto estás diciendo una declaración, no caemos en la doctrina de la declaración. No declares esto, no digas esto. No, Señor, tú con tu Dios puedes hablar lo que tú quieras. Ahora, no vayas contra su dignidad, ni contra su santidad, ni le eches culpa de nada. Pero si tú le puedes decir, Señor, estoy en el fondo del pozo y tú eres el único que me puede sacar de esto. Estoy en cero. Tú me puedes sacar de esto. ¿Sabe qué? Él quiere escuchar eso. David se lo dijo al Señor varias veces cuando él se vio perdido, en el sentido de que la visión se puso muy turbia. Estoy llamado a ser rey de Israel. Qué imposible es llegar a eso cuando yo tengo un rey que está detrás de mí, me quiere matar y me ando viviendo en cuevas, ando escondido, ni mi familia, con gentes que lo rodeaban que no les aportaba nada. Vivió momentos de decir, hasta aquí llegué. Déjame cerrar el libro porque hasta aquí llegué. Él pudo llegar a momentos así. ¿Pero qué hacía en esos salmos? Yo me puse a contar todos los salmos que hizo David. David escribió una cantidad de salmos increíble y muchos lo escribió. Yo estuve contando los salmos de David reconocidos por David, fueron 78 salmos. Y en todos ellos, ahí uno que se sentía hasta el suelo, se sentía ya que no podía salir de lo que estaba saliendo. Dice, me sacaste del pozo cenagoso, donde ya no podía, y pusiste en mis pies como sierva. Me pusiste en tus alturas. Déjame andar en tus alturas, Señor. Él no perdía de vista las alturas de Dios. A nosotros nos pasa que perdemos de vista las alturas de Dios. Y perdemos nosotros el conocer que Él es el soberano en medio de una situación difícil. En ese momento se nos mira, se nos nubla la visión. Se hace borrosa la visión y decimos, bueno, Señor, ya que yo no lo hago, pues por lo menos que mi hijo lo haga. O mi descendencia lo haga. El Señor te está llamando a ti. Tú eres un llamado de este tiempo. Nos ha tocado vivir el tiempo más glorioso de la iglesia, el tiempo más glorioso de Dios, el tiempo en que todas las cosas están ya resumiendo. Es el tiempo donde todo se tambalea y donde todos dicen, bueno, ¿y ahora hacia dónde me dirijo? Estamos viviendo un tiempo difícil y peligroso, pero es un tiempo donde nuestro corazón está siendo examinado. Y donde estamos decidiendo delante del Señor diciendo, ¿tu gloria o mi gloria? O tu gloria o mi gloria. Dice que llega un momento, y está escrito aquí en el Nuevo Testamento, donde dice que el inicuo quiere sentarse en este trono. Nosotros sabemos que el único inicuo que se puede sentar en el trono de mi corazón es el Señor o yo. No es Satanás. Él no se puede sentar en el corazón, no tiene permiso. Puede influenciar, puede tratar de atraer, puede tratar de rodear, pero no se sienta en el corazón. Yo soy quien me siento y le digo a Dios, échate para allá, que ahí voy yo, porque la gloria me la llevo yo. Quizás no lo digo así, pero la acción parece que sí. Entonces, o es Él
o soy yo? Cuando es Él, las habilidades vienen por Él y los recursos vienen de Él, no importa qué sea. Aquí tienes un muestrario, puedes escoger desde Génesis hasta Apocalipsis todas las opciones que tú quieras y todos los ejemplos que tú quieras. En todos tú vas a encontrar que Dios llamó gente sin habilidades ninguna, sin recursos ninguno, e hizo tremendas bendiciones a través de esa gente. Que tú puedes decir, wow, Señor, si tú lo pudiste hacer con Rahab la ramera, introducirla ahí en medio de tu genealogía, wow, tú puedes hacer cualquier cosa. Ella no era hasta una ramera. ¿Y cómo tú pudiste hacer eso? Para el Señor mostrarnos que para Él no hay nada imposible. ¿Cómo tú pudiste, Señor, escoger a esa muchacha moabita Ruth, que era moabita, y tú dijiste, no entrará moabita en mi pueblo? Y hacerla y convertirla en la abuela del rey David. Entró en la genealogía también de Jesús. ¿Cómo pudiste hacer eso? Pues Él es soberano. Él puede escoger, Él puede hacer, Dios puede hacer. Nuestro corazón es el que responde. Sí, Señor. Sí, Señor. María le dijo, y estaba esperando la respuesta, porque el Señor no le dijo, a la fuerza tienes que tener el hijo de... No. Ella dijo, he aquí tu sierva, se ha hecho conforme a tu voluntad. Porque Dios no espera que, tú sabes, a la fuerza, no es nuestro Dios. Él le decía a los discípulos, sígueme. Si ellos querían, seguían. Si no querían, se quedaban. Sígueme, ven y sígueme. Si no quieres, pues no, punto. Así es nuestro Dios, hermano, así es el Señor. Aún los discípulos, cuando estaban ahí oyendo a Jesús, que ya estaban más familiarizados con el idioma espiritual de Jesús, empezaron a oír cosas muy fuertes cuando Jesús comenzó a decir, y ahora es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. ¿Cómo? ¿Sabes qué? En ese momento muchos discípulos dejaron a Jesús. Dijeron, no podemos digerir esa palabra, es muy dura, muy difícil. ¿Cómo es eso? Y Jesús se viró a sus discípulos, le dijo, si ustedes también se quieren ir, go ahead. Jesús no le dijo, no se vayan, no me dejen. Les doy un regalito si se quedan. No, sí, porque se quedaba sin discípulos, imagínate tú. A esos 12 discípulos, 11, porque después sabemos que Judas sí perdió. Pero esos discípulos transformaron el mundo a través de la habilidad y los recursos que Dios puso en ellos. La sabiduría, la palabra, la perseverancia, el temor a Dios y todo eso, todo cambió. Y todo comenzó con 12. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poquito son los recursos de Dios para hacer cosas grandes. Esto es para meditar en esto, hermano. Dios no se basa en nuestros recursos. Deja que los recursos los ponga Él. Quizás tú tienes cosas muy buenas, úsala. ¿Sí? Úsala, porque el Señor lo puede usar. Usó a Moisés. Lo bueno que tenía Moisés es que era perseverante. Era un hombre perseverante. Era un hombre que no se dejaba vencer en su carácter, y Dios usó eso, ¿sabes? Dios usa lo bueno que tenemos. Y dijo, está bien. Usó en David el corazón que tenía. Tu corazón es como el mío. Sé que vas a poder lograrlo. Vas a pasar pruebas, pero lo vas a lograr, porque tú tienes un corazón como el mío. Y lo puso a prueba. Desde niño lo puso a prueba. Lo enfrentó a un gigante, a Goliat, al filisteo. A todo el mundo le tenía pánico a los filisteos, porque eran diestros en la espada, y eran gente, eran guerreros, eran piratas de la tierra. Y nadie enfrentaba a un filisteo, estaban entrenados para la guerra, eso se dedicaban a la guerra solamente. Mas sin embargo, Dios lo enfrentó a un gigante y filisteo, y lo venció. Y de ahí en adelante, todos los filisteos, ¿saben qué? Que el único que acabó con los filisteos fue David. Ni Sansón, con toda la fuerza que Dios le dio, pudo. Venció con unos cuantos filisteos, mató a algunos, pero David acabó con todos los filisteos, que eran como cucarachas, que no había forma de vencerlos. Salía, los mataba por aquí, salían por acá, y los mataba por acá y salían por allá. Y era el terror del pueblo de Dios a los filisteos. Y cuando Dios le dijo, sí, David, está bien, yo te voy a hacer casa. Cuando Dios le dijo,
voy a hacerte casa, dijo David, hay que acabar con todos los enemigos alrededor. Y acabó con todos los enemigos alrededor y puso paz. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Eso es lo que el Señor hoy está haciendo. Él ha puesto, dice, hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Y los pies de Él? ¿Qué? Es su pueblo. Es su pueblo. Entonces estamos venciendo, hermano. Estamos un tiempo que estamos venciendo. No te dejes vencer. Nosotros somos los que estamos venciendo. No le tengas miedo ni a los dioses amorreos, ni a los dioses que se te ponen, sino tú eres el vencedor. Porque el Señor ya venció por ti. Y todas las demás cosas que tienen que ser añadidas en ti, díselo al Señor. Y todas aquellas cosas que tú dices, no puedo, dile Señor, no puedo, pero yo sé que tú puedes. Tú eres el soberano. Declara su soberanía, no tengas temor. El Señor es soberano por encima hasta de cualquier circunstancia. No hay nada imposible para Dios. Y de esto, hermano, tenemos que apropiarnos de esa promesa. No hay nada imposible para Dios, ni edad, ni sexo, ni nada, dice, no hay ni judío, ni griego, ni escita, ni mujer, ni hombre, para Él todos son hijos y todos son útiles, somos herramientas útiles, porque somos hijos útiles, nuestros hijos nunca son inútiles, son útiles para nosotros, somos útiles, pero vamos a dejarnos a usar como el Señor quiere. Este es un tiempo en el cual pues está trabajando muy fuerte en nosotros. Posiblemente todos estemos pasando algún tipo de prueba que se está probando en nosotros, la fe, está probándose en nosotros la diligencia, tantas cosas, ¿verdad? Que muchos estamos enfrentando. Pero en medio de todo eso es que Él está desarrollando ese potencial en nosotros. No hay otra forma. ¿Sabes que cuando viene una prueba es cuando el corazón se ensancha? De veras que es así. Viene una prueba y desde por la mañana estamos, ay, Señor, Señor, Señor. Y por la noche, Señor, Señor, Señor. ¿No es verdad? Pasa la prueba. Ah, sí, no me acordé que ni siquiera ni oré ayer. No, sí es verdad. Así es. Y ahí estamos clamando y tratando de exprimir ahí el Espíritu de Dios para que me dé un poquito de consuelo o un poquito de solución. Porque estamos pasando una situación, un valle de sombra y de muerte y necesito la presencia tuya. Pero ahí está Él. Estamos en esa espera, en esa determinación. Y bueno, pues lo que nos queda a nosotros es decirle, sí, Señor, todos son llamados. Pero desgraciadamente dice aquí, pero son muy pocos los escogidos. Muy pocos los que se dejan escoger. Si tú quieres ser parte de este proyecto de Dios, dile, sí, Señor, ¿por qué no? Yo quiero ser parte de ese proyecto. Señor, yo quiero ser parte de ese. Para mí es el proyecto más grande. Quizás un reto tan grande que a veces me parece que es demasiado grande. Pero es glorioso, hermano, que podamos nosotros ser parte del proyecto de Dios. Él te va a dar las habilidades, te va a dar la palabra, te va a dar la salida. A veces te va a cerrar la puerta porque no es conveniente y te va a abrir otra. Y entonces nosotros tenemos que estar bien sensibles al Espíritu en este tiempo que nos ha tocado vivir, en tiempo donde se ha abierto completamente todo y declaramos su justicia. Hemos sido llamados para declarar su justicia. Y lo más hermoso es cuando el Señor te impide, ¿verdad? Como una hermana que me decía, mira, el Señor me impidió alquilar un apartamento porque sabía que me iba a ir a vivir con mi hija. Sabía, y me impidió por toda la forma. ¿Y por qué Dios me impide esto? ¿Por qué hay un impedimento? Dios está impidiendo algo por una razón. Entonces, vamos a ser un poquito entendidos con el Señor. El Señor tiene control de todo. Y la soberanía de Él es sobre nosotros. No es esporádicamente y intermitente. Dios no es como los foquitos de Navidad, ¿verdad? Que es intermitente. No, Dios es continuo. Él declara su luz, Él declara su verdad y Él está al tanto completamente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, ovejas de su mano, ovejas de su prado. No nos podemos esconder de Él. Vamos a declararlo, vamos a ponernos en pie. Que no pase por alto, hermano, que tú puedas conectarte
con tu Dios siempre, siempre, siempre. Y antes de arremeter contra tu Dios, contra el Señor, contra nuestro soberano, que tiene todas las cosas en sus manos, nuestra vida está en sus manos, nuestros hijos están en sus manos, todo está en sus manos, que declaremos siempre delante de Él, que nuestro corazón se inclina a Él y que toda nuestra vida está en sus manos completamente. No robes un poquito, ni un poquito de su gloria. Dale toda la gloria a Él. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque todas las cosas, Señor, tú las hiciste y las hiciste por nosotros, en la cual, Señor, nos has declarado hijos. Hijos por cuanto tu Hijo, Señor, derramó esa sangre sobre nosotros. Tú eres el Dios invencible, tú eres el Dios soberano, tú eres el que tienes control de todo. Tú dices que con 3 dedos juntas el polvo de la tierra. También dice que te sientas sobre la redondez de la tierra. Pero también dice, Señor, que cada hijo tuyo para ti es importante y que toda la gloria tuya, Señor, va a ser manifestada por estos hijos. Y estos hijos, Señor, están aprendiendo esta gloria. Tú eres el que eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra y de toda alabanza. Padre, nosotros queremos ser parte de este tremendo proyecto que tú estás haciendo, Señor. Estás moviendo, estás motivándonos, nos estás enseñando, aún en medio de nuestra inhabilidad, Señor, porque no tenemos a veces habilidades para hacer cosas o para hablar o para decir o para decidir, Señor, pero esos recursos tú los tienes. Y nosotros en este día te lo estamos pidiendo, Señor. Añade esos recursos a tu pueblo. El poder caminar día a día, Señor, en una victoria segura y firme, Padre, porque estamos mostrando esa gloria tuya a las naciones, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en aquellas cosas que tienen que ser quitadas de nosotros. Ayúdanos, Señor, en la añadidura, en lo que tú tienes que añadir, porque necesitamos mucho, Señor, de ti. Pero en esta mañana, Padre, nosotros te damos gracias, Señor. Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos, Padre, queremos ser como tú eres, Señor. Queremos ser oídos tuyos, queremos ser boca tuya, queremos ser manos tuyas, Señor. Queremos ser pies tuyos también. Queremos que cada cosa, Señor, que tú hagas en nuestra vida, Señor, sea para que tú seas glorificado y no nosotros seamos glorificados, sino que la fama, Señor, sea completamente para ti, como tú le dijiste a Gedeón. No Gedeón, solamente con 300 hombres, porque yo no quiero que tú te lleves la gloria. La gloria se la va a llevar este Dios eterno. Señor, y así fue, y así hiciste, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te decimos, Padre, sí, queremos ser parte de tu equipo. Equípanos. Ayúdanos, Señor. Completa tu obra, Padre, en nosotros. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.